El tintineo de palos de golf y suspiros decepcionados se colaban por las puertas francesas del patio estilo club de campo de mis padres. Estaba dentro, supuestamente ayudando a mamá a preparar aperitivos para la reunión mensual de golf de papá, pero en realidad solo intentaba pasar desapercibido. A los 26 años, dominaba el arte de estar presente sin que nadie se diera cuenta en los eventos familiares. Otra cerveza, Kevin, resonó la voz de papá en el patio, seguida del ritual familiar de risas masculinas y charlas de negocios que me excluían por completo. Soy Alex Morrison, aunque mi familia me había presentado como el menor, con ese tono particular que sugería que mi potencial tenía fecha de caducidad. Hace 3 años, dejé Stanford durante mi penúltimo año para dedicarme a lo que papá llamaba tonterías informáticas. Lo que en realidad estaba construyendo era algo que pronto transformaría industrias enteras. Pero nunca se molestaron en preguntarme detalles. ¿Cómo va el negocio, Richard?, preguntó Kevin Patterson. Era dueño de la constructora más grande del estado y nunca perdía la oportunidad de recordárselo a todos. Excelente. Excelente, respondió papá. Su imperio inmobiliario seguía prosperando a pesar de su total incapacidad para entender nada digital. Acabo de cerrar la compra de 3 propiedades comerciales más en el centro. ¿Y los niños?, preguntó Bob Chin, cuya compañía farmacéutica lo había enriquecido lo suficiente como para permitirse una condescendencia informal. ¿Cómo está la familia?, preguntó por la ventana. Vi cómo la expresión de papá se transformaba en lo que había aprendido a reconocer como su cara de decepción gerencial. Bueno, ya sabes, a David le va fenomenal en el bufete. Acaba de ser nombrado socio junior a los 32 años. Y la consulta de Sara se está expandiendo. Abrirá un segundo local en primavera. El orgullo en su voz al hablar de mis hermanos mayores era inconfundible. David, el hijo perfecto que había seguido a papá hacia el éxito en el ámbito empresarial. Sara, la hija brillante que había superado incluso sus ambiciosas expectativas. Y Alex, insistió Kevin, probablemente recordándome de reuniones anteriores donde me habían presentado como la advertencia de la familia. Papá suspiró, un sonido que cargaba con el peso de 3 años de decepción acumulada. Un desertor universitario trabajando en una tienda. Menuda decepción. Apreté la bandeja con más fuerza. Eso creían, porque cuando me preguntaron por mi trabajo, mencioné que trabajaba en la Apple Store, y dejaron de escucharme antes de que pudiera explicarles que estaba allí haciendo un estudio de mercado para el último lanzamiento de mi empresa. Los jóvenes de hoy en día, intervino Bob. Sin ética laboral. Creen que el éxito les cae del cielo. Otra generación, coincidió Kevin. No entienden que la verdadera riqueza proviene del trabajo de verdad. Trabajo de verdad. Casi me río. Si supieran de las jornadas de 18 horas que había estado haciendo durante los últimos 3 años, las noches en vela programando, las interminables reuniones con inversores de riesgo que al principio me descartaron como un universitario más con una idea para una app. Mamá apareció a mi lado, ajustando el plato de queso con precisión nerviosa. Quizás deberías subir, cariño, susurró. Se ponen un poco expresivos cuando han bebido. Estaba a punto de seguir su consejo cuando sonó el timbre. Yo abro, dije, agradecida por cualquier excusa para escapar del patio. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de unos 30 años, vestida profesionalmente, con una cartera de cuero en la mano y un poco nerviosa. Hola, soy Jessica Laurón, de la revista Forbes, dijo, extendiendo la mano. Estoy aquí para la entrevista exclusiva con la multimillonaria más joven de Estados Unidos, Alex Morrison. La bandeja se me resbaló de las manos, golpeando el suelo de mármol del vestíbulo. Por un instante, ninguna de las dos nos movimos. Esa soy yo, logré decir. Maravilloso, sonrió Jessica. Debo decir que estoy emocionada con este artículo. Tu historia es justo el tipo de éxito empresarial que nuestros lectores adoran. De abandonar la universidad a multimillonaria tecnológica en 3 años. Es extraordinario. Detrás de mí, oí que la conversación en el patio continuaba, sin darme cuenta de que su definición de mi vida estaba a punto de hacerse añicos. ¿Hacemos la entrevista aquí?, preguntó Jessica,
recorriendo con la mirada el impresionante vestíbulo. Esto es perfecto para fotos. Captura a la perfección la historia de éxito. Un joven emprendedor en la casa familiar que lanzó su imperio. Casi la corregí sobre de quién era el imperio que había lanzado desde esa casa, pero me detuve. Ya habría tiempo para esa conversación más tarde. De hecho, dije, empecemos por el patio. Creo que a mi familia le encantaría conocerte. Jessica asintió con entusiasmo. Las entrevistas familiares siempre son maravillosas. Le dan una profundidad personal a la historia del negocio. La guié por la casa hacia las puertas francesas, con el corazón latiéndome con fuerza. 3 años escondidos a plena vista estaban a punto de terminar de la forma más espectacular posible. Por aquí, dije, abriendo las puertas. La conversación en el patio se interrumpió bruscamente. Papá levantó la vista de su cerveza. Kevin hizo una pausa a media frase sobre las tendencias del mercado, y la anécdota de golf de Bob murió en sus labios. Papá, dije con calma, me gustaría presentarte a Jessica Laurón, de la revista Forbes. Está aquí para una entrevista. El rostro de papá se iluminó con confusión y curiosidad. Forbes. Genial. ¿Estás escribiendo un artículo sobre el mercado inmobiliario? Me encantaría compartir algunas ideas. Jessica nos miró, igualmente confundida. Oh, creo que ha habido un malentendido. Estoy aquí para entrevistar a Alex sobre cómo convirtió Quantum Leap Technologies en una empresa multimillonaria. El silencio que siguió fue absoluto. La botella de cerveza de papá se detuvo a medio camino de sus labios. Kevin abrió y cerró la boca como un pez. Bob se quedó mirando. Empresa multimillonaria, repitió papá lentamente. Sí, dijo Jessica, sacando sus notas. Alex aparece como nuestra noticia de portada, el desertor que lo revolucionó todo. Como Alex Morrison construyó el futuro de la computación cuántica. Vi como la cara de papá palidecía. Mientras Jessica continuaba, la valoración de la empresa acaba de alcanzar los $1.200 millones tras la ronda de financiación de Series C del mes pasado. Es una historia interesante, abandonar Stanford para desarrollar soluciones de computación cuántica que están revolucionando todo, desde el modelado financiero hasta el descubrimiento de fármacos. Kevin fue el primero en encontrar la voz. Computación cuántica. La empresa de Alex desarrolló los primeros procesadores cuánticos comercialmente viables para aplicaciones de consumo, explicó Jessica con entusiasmo. Grandes tecnológicas están licenciando la tecnología. Microsoft, Google, Amazon, todos están implementando las innovaciones de Quantum Leap. Bob se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto dijiste que valía la empresa? $1.200 millones, repitió Jessica. Aunque la participación personal de Alex es mayor ahora tras las recientes ofertas de adquisición. Estimamos su patrimonio neto en unos $800 millones. Papá dejó la cerveza con manos temblorosas. $800 millones, hablé por fin. En realidad, ayer estaba más cerca de los $950 millones. Los acuerdos de licencia farmacéutica lo elevaron más de lo esperado. La expresión en su rostro era algo que nunca había visto. Ni decepción ni orgullo, sino total desconcierto, como si su comprensión de la realidad acabara de ser cuestionada. Pero tú trabajas en el comercio minorista, dijo débilmente. Yo hago estudios de mercado en Apple, corregí. Para Quantum Leap, desarrollamos aplicaciones de consumo para la computación cuántica. Parte de mi trabajo consiste en comprender cómo interactúa la gente con la tecnología actual para poder diseñar mejores interfaces. Jessica tomaba notas con furia. Esto es perfecto. La reacción de la familia es justo lo que nuestros lectores quieren ver. La desconexión entre la percepción y la realidad en las historias de éxito empresarial. Kevin se aclaró la garganta. Así que cuando dijiste que trabajabas en informática, yo estaba desarrollando los algoritmos fundamentales para la corrección de errores cuánticos, respondí. La tecnología que hizo posible la computación cuántica comercial. El imperio farmacéutico de Bob de repente parecía mucho más pequeño. Y la empresa que mencionaste,
Quantum Leap Technologies ha revolucionado los plazos de descubrimiento de fármacos. Lo que antes le llevaba años a las farmacéuticas de modelado molecular ahora le lleva semanas. Tenemos acuerdos de licencia con 12 grandes farmacéuticas. Observé la cara de Bob al darse cuenta de que mis disparates informáticos estaban transformando directamente su industria. Esto es increíble, dijo Jessica. ¿Podemos concertar la entrevista formal? Me encantaría sacar algunas fotos familiares también. El sistema de apoyo detrás de la historia de éxito. Miré a papá, que no había dicho ni una palabra desde que se enteró de mi patrimonio. De hecho, le dije, empecemos con algunos antecedentes. Papá, ¿por qué no le cuentas a Jessica cuánto me ha apoyado la familia en mi aventura empresarial? La trampa fue elegante y cruel. Jessica esperó expectante, con el bolígrafo en la mano. Papá abrió y cerró la boca varias veces antes de decir, siempre hemos creído en el potencial de Alex. Es maravilloso, sonrió Jessica radiante. ¿Y cuál fue tu reacción cuando Alex te habló por primera vez de la empresa de computación cuántica? Otra pausa. Más larga esta vez. Estábamos entusiasmados con las posibilidades, por fin consiguió decir papá. Casi me dio pena. Casi. Quizás podrías compartir algunos recuerdos concretos, insistió Jessica. A nuestros lectores les encanta escuchar esos momentos familiares en los que sabías que algo especial estaba sucediendo. Kevin y Bob intercambiaron miradas, comprendiendo de repente que estaban presenciando algo más que una simple entrevista de revista. Bueno, tartamudeó papá, hubo una vez que Alex nos explicó los detalles técnicos y nos quedamos maravillados con la innovación. Excepto que no había existido tal momento, porque cada vez que intentaba explicar lo que estaba construyendo, me despachaban con variaciones de, qué bien, cariño o, cuando vuelves a estudiar. Y financieramente, continuó Jessica, imagino que la inversión familiar en las primeras etapas fue crucial para empezar. La pregunta flotaba en el aire como una espada, porque si bien papá me había dado dinero para la compra ocasionalmente con aires de alguien que apoya una causa benéfica, la familia no había invertido ni un solo dólar en mi empresa. La financiación inicial provino de capital riesgo, dije, salvándolo de tener que mentir descaradamente, aunque la familia me ha apoyado de otras maneras. Por supuesto, Jessica asintió. El apoyo emocional suele ser más valioso que el respaldo financiero. Se volvió hacia papá. ¿Qué consejo le diste a Alex durante esos primeros y difíciles días de startup? Lo vi luchar con la pregunta, probablemente tratando de recordar si alguna vez me había dado algún consejo más allá de conseguir un trabajo de verdad y dejar de perder el tiempo con las computadoras. Siempre le dije a Alex que siguiera su pasión, dijo finalmente. Incluso cuando otros podrían haber sido escépticos sobre que alguien que abandonó la universidad fundara una empresa tecnológica, Jessica instó. Sobre todo entonces, respondió papá, con la voz cada vez más segura mientras reescribía la historia en tiempo real. Siempre he creído que los caminos convencionales no son para todos. Fue impresionante, de verdad. 3 años de decepción y rechazo transformados en sabiduría y apoyo ante mis ojos. ¡Qué hermoso!, dijo Jessica. Y ahora, con la empresa valorada en más de $1.000 millones, debes estar increíblemente orgulloso. Más que orgulloso, dijo papá, y por primera vez, esa parte sonó genuina. Aunque, sinceramente, siempre supimos que Alex era especial. Kevin y Bob asintieron, probablemente reescribiendo sus propios recuerdos de cada comentario despectivo que habían hecho sobre mi etapa informática. Bueno, dijo Jessica, cerrando su cuaderno. Esto ha sido una experiencia maravillosa. ¿Pasamos a la entrevista formal ahora? Me encantaría conocer la perspectiva de Alex sobre su trayectoria, desde que abandonó la universidad hasta convertirse en empresario multimillonario. De hecho, dije, hagámoslo aquí mismo, con papá y sus amigos presentes. Creo que disfrutarán escuchando la verdadera historia. A Jessica le encantó la idea. Preparó su equipo de grabación mientras yo ayudaba a mamá a traer más sillas. Los hombres se sentaron incómodos, probablemente dándose cuenta de que su tarde informal estaba a punto de convertirse en algo mucho más significativo. Así que, Alex, Jessica comenzó formalmente, volvamos al principio.
¿Qué te hizo decidir dejar Stanford para fundar una empresa tecnológica? Miré directamente a papá al responder. Me di cuenta de que la educación tradicional no me iba a enseñar lo que necesitaba saber para construir el futuro. Tenía ideas que no podían esperar a una ceremonia de graduación. ¿Y la reacción de tu familia? Pensaron que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, dije. Sinceramente, hubo mucha decepción, mucha preocupación de que estuviera desperdiciando mi potencial. Papá se removió incómodo en su silla. ¿Pero eso te motivó?, preguntó Jessica. En cierto modo, me enseñó que a veces hay que creer en tu visión incluso cuando las personas más cercanas no la ven. A veces, sobre todo entonces, pasaba la siguiente hora detallando la verdadera historia. Las sesiones de programación de 18 horas en mi pequeño apartamento. Las 57 reuniones de rechazo con inversores que creían que la computación cuántica era ciencia ficción. El momento decisivo en el que logramos la coherencia cuántica estable a temperatura ambiente. El primer acuerdo de licencia que validó todo por lo que había estado trabajando. Durante todo ese tiempo, papá y sus amigos permanecieron sentados en un silencio atónito, aprendiendo sobre mi vida por primera vez. Las aplicaciones farmacéuticas han sido particularmente emocionantes, continué. Actualmente estamos trabajando con empresas para reducir los plazos de descubrimiento de fármacos de años a meses. El impacto potencial en la investigación del cáncer, las enfermedades raras y la medicina personalizada, es asombroso. Bob se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de empresas? Nombré a 3 de sus mayores competidores, observando su rostro al darse cuenta de que ya estaban implementando una tecnología que su empresa ni siquiera sabía que existía. ¿Y el éxito financiero? Jessica preguntó. Forbes estima tu patrimonio neto personal en casi $1.000 millones. ¿Qué se siente a los 26 años? Miré a papá, cuya cerveza hacía tiempo que se había calentado y olvidado. Sinceramente, se siente como una validación. Durante 3 años, me han llamado desertor, decepcionante, alguien que desperdició su potencial. Ahora, empleo a 847 personas. Estamos revolucionando múltiples industrias, y apenas estamos empezando. ¿Qué sigue para Quantum Leap Technologies? Anunciaremos una importante expansión el mes que viene. Inteligencia artificial impulsada por la cuántica que hará que los sistemas de IA actuales parezcan calculadoras de bolsillo. También lanzaremos una división de consumo, potencia de computación cuántica en dispositivos que la gente realmente puede comprar y usar. Los ojos de Jessica se iluminaron. ¿Puedes darnos alguna pista sobre las aplicaciones de consumo? Sonreí. Digamos que la revolución de los smartphones fue la primera ola. La computación cuántica será el tsunami. Después de que Jessica terminara la entrevista y se fuera con la promesa de publicar un artículo de portada el mes que viene, un silencio incómodo se apoderó del patio. Kevin y Bob pusieron excusas educadas y se fueron rápidamente, probablemente para buscar en Google todo lo que les acababa de contar. Papá y yo nos sentamos solos mientras el sol se ponía tras su vista al campo de golf perfectamente cuidada. Te debo una disculpa, dijo finalmente. Me debes varias, respondí, pero sin malicia. Debería haber preguntado, debería haber escuchado, debería haber intentado entender lo que estabas construyendo en lugar de solo ver lo que no estabas haciendo. Asentí. Sí, deberías haberlo hecho. El comentario de decepción a mis amigos. Eso fue sincero. Terminé. Estabas decepcionado de mí. Lo sé. Se miró las manos. Estaba decepcionado de mi comprensión del éxito. Pensé que se parecía a títulos de abogado, consultorios médicos y carteras inmobiliarias. Nunca imaginé que podría ser así. ¿Cómo qué? Como mi hijo construyendo algo que ni siquiera puedo comprender. Algo que va a cambiar el mundo. Nos sentamos en silencio un rato, viendo cómo la puesta de sol teñía el cielo de tonos dorados y arrepentidos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora puedes decirles a tus amigos del golf que la decepción de tu hijo vale casi $1.000 millones, dije, aunque sospecho que me buscarán en Google mucho antes de la reunión del mes que viene y de nosotros, de nuestra relación. Consideré la pregunta.
3 años de desdén y decepción no se borraron con una tarde de revelación, pero tampoco fueron permanentes. Ya lo resolveremos, dije. Pero papá, la próxima vez que te diga que estoy trabajando en algo importante, quizá te haga algunas preguntas más antes de darlo por perdido. Asintió. La próxima vez te escucharé mejor. Bien, dije, poniéndome de pie. Porque Quantum Leap es solo el principio, y prefiero que mi familia entienda lo que estoy construyendo a que lo lean en Forbes. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó de llamadas. La noticia se había corrido rápidamente por el círculo social de papá, y de repente, todos querían reconectar con el desertor de la familia que se había convertido en multimillonario. Pero lo más importante, David llamó. Mi hermano mayor perfecto, el socio menor, el niño mimado. Alex, dijo, te debo una disculpa. Todos la tenemos. No me debes nada, respondí, pero gracias. Mamá dijo que Forbes va a publicar un artículo de portada en el número del mes que viene. ¿Puedo preguntarte sobre tu empresa? Pregunta de verdad y escucha atentamente la respuesta. Por primera vez en 3 años, escuché curiosidad genuina en la voz de un familiar. No lástima, ni desdén, sino interés real en lo que había construido. Me gustaría, dije. Sara llamó una hora después con la misma petición. Luego mamá, luego papá de nuevo, esta vez con preguntas específicas sobre las aplicaciones de la computación cuántica en el sector inmobiliario. El artículo de Forbes salió 3 semanas después. El desertor que lo revolucionó todo presentaba una foto mía a página completa en el recibidor de mis padres, con todo el aspecto del joven multimillonario emprendedor en el que me convertiría. El artículo detallaba mi trayectoria desde que abandoné la universidad hasta convertirme en un innovador tecnológico, con citas de familiares que expresaban su apoyo incondicional. No corregí la narrativa. Les di su versión, donde siempre habían creído en mí. La verdad era más compleja de todos modos. Lo que importaba era el futuro. La división de consumo de Quantum Leap se lanzó 6 meses después con una demanda sin precedentes. Nuestros smartphones con tecnología cuántica fueron noticia en todo el mundo. Las colaboraciones farmacéuticas aceleraron el descubrimiento de fármacos a un ritmo que parecía imposible años antes. En mi familia, aprendieron a hacer mejores preguntas. Papá empezó a leer revistas tecnológicas, intentando comprender el mundo que yo estaba construyendo. Sara exploró las aplicaciones de la computación cuántica en el diagnóstico médico. David investigó los marcos legales para las tecnologías emergentes. Nunca se convirtieron en expertos en tecnología, pero sintieron curiosidad. Se interesaron. Se volvieron solidarios de maneras importantes. Las reuniones familiares también cambiaron. En lugar de historias de golf y alardes inmobiliarios, las conversaciones incluían preguntas sobre algoritmos cuánticos e innovación en silicio. En lugar de miradas de lástima cuando hablaba de mi trabajo, me dedicaba a escuchar atentamente y a formular preguntas reflexivas de seguimiento. Un año después del artículo de Forbes, papá organizó otra reunión de golf. Esta vez, cuando Kevin preguntó por los niños, la voz de papá transmitía un orgullo diferente. Alex acababa de anunciar una colaboración con la NASA para aplicaciones de computación cuántica en la exploración espacial. Dijo que la empresa ahora está valorada en $3.200 millones. ¿Y lo viste venir?, preguntó Bob, visiblemente impresionado. Papá hizo una pausa. Por un momento, pensé que diría la verdad sobre esos años de decepción y desdén. Teddy sonrió. Digamos que Alex nos enseñó a todos algo importante: no juzgar el potencial con estándares convencionales. No era del todo cierto, pero era crecimiento. Y a veces el crecimiento importa más que acertar con el pasado. Mientras escuchaba desde la cocina, preparándome para unirme a ellos esta vez como un igual en lugar de una decepción, reflexioné sobre mi camino desde que abandoné la escuela hasta convertirme en multimillonario. El dinero era bueno, el éxito me legitimaba, pero la verdadera victoria era más simple. Había construido algo extraordinario mientras ellos pensaban que estaba fracasando. Les había demostrado que su definición de éxito era demasiado limitada, su comprensión del potencial demasiado limitada.
Les había mostrado que a veces las mayores decepciones se convierten en las mayores sorpresas. Y ahora, por fin, cuando me presentaban a la gente, no era como nuestro hijo menor con ese tono de disculpa. Era como Alex, nuestro hijo que está cambiando el mundo. Algunas victorias valen la pena esperar.